Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy queridos hijos, reciban mi saludo en este domingo tercero de Cuaresma. Si hay algo que no se entienda y que golpee duramente nuestra fe es preguntarnos por qué Dios, que sabemos es infinitamente misericordioso, permite los atropellos, la violencia, los desastres naturales, los terremotos, accidentes y tantas cosas negativas. Y por qué siempre, por lo menos desde nuestro punto de vista, las víctimas de estas situaciones son quienes menos deberían sufrirlas, los inocentes, los niños, los pobres, etc. Dos de estos sucesos son los que nos presenta el pasaje de hoy para nuestra reflexión: una matanza y un accidente con muchas víctimas. En el primer caso está en juego la libertad y la maldad del ser humano, y en el segundo el carácter inevitable y la violencia de la creación. Todo comienza con el recuento de los hechos. Las víctimas del primer evento son galileos, más exactamente celotes, un grupo muy nacionalista, medio guerrillero y totalmente contrario a la dominación romana, a quienes Pilato, como demostración del poder del imperio, ordenó asesinar en el templo mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Seguramente los judíos esperaban saber qué pensaba el Señor, el Mesías, de quien los judíos esperaban que fuera el liberador de Israel. Este hecho es un ejemplo emblemático de los males que como seres humanos y como creyentes sufrimos y que nos llevan a interrogarnos constantemente sobre el por qué los sufrimos y sobre todo sobre el por qué Dios los permite. Sin embargo, el Señor Jesús no da una respuesta, simplemente nos hace entender que como cristianos no estamos en competencia ni con el mundo, ni con el Estado, ni con el potente de turno. Más bien, poseemos por la fe un nuevo modo de vivir, que al reconocer en todo ser humano a un hermano, nos ponemos a su servicio y le ofrecemos la salvación, que es algo bien distinto a los criterios humanos de dominio, de usurpación y de violencia, fundados en el poder, el tener y el orgullo, ofreciendo más bien el camino de la pobreza, de la humildad y del amor. La primera, como vemos en el relato, lleva a la muerte, mientras que la segunda, por el amor, nos abre a la vida. La respuesta que ellos esperaban era una condena del imperio y una defensa de los sentimientos nacionalistas. Pero el Señor no ha venido a condenar sino a salvarlos a todos, incluido el asesino Pilatos. Además sugiere que no se puede vencer el mal con el mal, ni la violencia con más violencia. El bien se hace con medios buenos, no con los mismos medios del enemigo. El otro acontecimiento es el desplome de la Torre de Siloé, que dejó 18 víctimas. Evento dramático, aparentemente sin responsabilidad humana, como un terremoto, como esta pandemia que estamos todavía viviendo. Hechos que normalmente ponen en duda la fe en la paternidad de Dios y en su providencia. Lo que tiene una explicación. Vemos en el Génesis cómo toda la obra de la creación nacida de las manos de Dios es buena, y para el caso del ser humano es muy buena. Pero con el pecado, el hombre se convierte en alguien muy malo, al punto de llegar incluso a desviar los planes del Creador, y como consecuencia también la naturaleza se ve afectada, y es lo que estamos viviendo, por ejemplo, ahora con la pandemia, consecuencia en el fondo del egoísmo, del deseo depredador, dominador y malvado del corazón humano. El mensaje entonces es claro. Así como en estos días nos ha inculcado la necesidad de saber leer los signos de los tiempos que vivimos para descubrir cuáles son las intenciones de Dios, hoy nos presenta un ejemplo de esos signos que no hacen otra cosa que llamarnos a la conversión. Los hechos en sí no son un castigo, nos recuerdan nuestra fragilidad y limitaciones, y también nuestro pecado que no solo daña el corazón sino también la naturaleza, pues ha roto la armonía entre el hombre y el mundo, nuestra casa común. El llamamiento a la conversión implica reconocer el amor de Dios nuestro Padre y como consecuencia reconocernos como hermanos los unos de los otros, no contendientes que luchamos, sino hermanos que nos ayudamos, nos solidarizamos, nos preocupamos los unos de los otros. Y este llamado es urgente, antes que nos suceda lo que le pasó a los galileos o a las víctimas del desplome de la Torre de Siloé, es decir, antes de que nos muramos, que de todos modos la muerte llega tarde o temprano sin que sepamos ni el día ni la hora. La segunda parte del Evangelio nos recuerda que la Santísima Trinidad ha asumido el cuidado tierno y amoroso de cada uno de nosotros. Lo mínimo que espera es que acojamos esa ternura y respondamos con nuestro amor. El problema es que como la higuera es estéril, asimismo el corazón humano no se decide a dar frutos de conversión. Con la venida de Jesús el tiempo ya estaría terminado y el juicio realizado, pero Dios en su infinita misericordia nos concede todavía un año, un tiempo de gracia, en el que prodiga con mayor generosidad sus cuidados para que fructifiquemos y no tengamos que ser cortados y echados al fuego. Dios
Dios no quiere nuestra ruina, Él quiere nuestra conversión. Tengamos la mirada atenta para reconocer sus signos. Empecemos por favor a dar frutos de vida eterna y aprovechemos esta Cuaresma, disponiéndonos desde ahora a la comunión plena con su amor misericordioso. Demos gracias a Dios, recibamos toda la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Un feliz domingo para todos. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.